Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en este nuevo día. Día que tú has hecho para bendecirnos. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con esta palabra. Y que hayan almas que escuchen esta palabra y acepten al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, el imperio y el poder, por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor y tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca aquellas vidas, Señor, que van a estar escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, para gloria tuya, te damos gracias. Amén. Bien, amados hermanos, amigos, que van a estar escuchando esta palabra. Les pido que compartan este tema a otros, porque es una palabra muy necesaria en el tiempo que estamos viviendo. Yo quiero hablar y seguir hablando el tema del Espíritu Santo en este día. Escuche bien este mensaje que nos lo reveló el Señor Jesucristo, no yo. El Señor Jesucristo nos reveló estas verdades. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es tan relevante el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué debemos de vivir en su presencia? Bueno, las Escrituras están llenas de esto, y un tiempo tan corto como este no abarcaría hablar de tantos temas que nos habla la palabra del Señor acerca del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dejó impreso por el Espíritu Santo en Efesios 5:18. Efesios 5:18, para que usted vaya y lo busque en su Biblia. Él nos dijo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, mas sed llenos del Espíritu Santo. Oiga qué consejo del apóstol Pablo, que nos dijo que teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario que el pueblo de Dios, que los pastores, que los maestros, que los evangelistas, que cada miembro del cuerpo de Cristo sea lleno del Espíritu Santo. Porque dicen las Escrituras en el libro de Romanos, hablando el mismo apóstol Pablo, dice, pero en el capítulo 8, verso 25 en adelante: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Porque cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y oramos por peticiones, por necesidades personales, esperamos en fe que el Señor lo haga. Esperamos en su voluntad que el Señor lo haga. Pero aquí sigue diciendo el apóstol Pablo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Oiga qué palabra más reveladora. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, rogó al Padre que lo enviara para no dejarnos a nosotros huérfanos. Que Él dijo: no dejaré huérfanos.
Ya estaremos leyendo esa palabra. Yo rogaré al Padre que os envíe el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Este Espíritu Santo, que es llamado también el Espíritu Eterno de Dios, aquel que cuando se movía sobre la faz de las aguas, pensaba en lo más hermoso que Dios iba a crear, en este caso el hombre. Su creación bella y hermosa, porque era tan especial esta creación que él nos creó a imagen y semejanza de Él. Oiga bien, ¿por qué nosotros somos tan peleados? El apóstol nos revela que hay una batalla entre el bien y el mal para que no hagamos lo que queremos. Hay una batalla por las almas, hay una batalla por tu vida, hay una batalla por aquello que vas a recibir. Por lo cual debemos de esperar en la voluntad de Dios. Dice, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él tiene por nombre el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Consolador, el Paracleto, el que intercede por nosotros, el que pide por nuestras necesidades, el que nos ayuda cada día, según vemos en el libro de Isaías, cuando habla y dice, no has sabido, no te has dado cuenta que el Dios eterno es el Señor, el cual no se fatiga ni se cansa con cansancio. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades. En otras palabras, de no ser por el Espíritu Santo, no podríamos llevar una vida en el Evangelio. Nadie podría llegarse a Cristo para obtener la salvación de su alma si no fuese por el Espíritu Santo. Pues Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En otras palabras, cuando nos vamos de rodillas, y quiero dejar bien claro esto, porque lo dice la palabra del Señor, sea estudioso de la Biblia, sea doctor en divinidades, o haya obtenido licenciaturas en Biblia, como quiera, nunca se dará cuenta lo que le conviene, porque aquí lo dice la Escritura. No sabemos pedir como conviene. Porque es Dios, el Espíritu Santo, el que sabe lo que nos conviene a nosotros, y de esa manera Él intercede por nosotros. Ora por nosotros. Y como lo dice la Escritura, con gemidos indecibles. Porque Dios nunca nos va a proveer, a dar algo que nos va a hacer daño. De esto tenemos que estar bien claros. No podemos llevar una lista delante del Señor y comenzar a orar, Señor, quiero que me suplas esto, esto, esto y esto. Porque si en alguna de las peticiones nuestra salvación corre peligro, nuestras vidas corren peligro, el Señor no lo va a hacer. Así que nos dará lo que nos convenga tener.
hará lo que nos conviene tener. Esto es porque hay personas que no pueden manejar algún tipo de bendición que Dios les da. Como hay gente que no puede manejar el dinero, que lo primero que hace es comprar vanidades. Así como en este tiempo la gente está gastando su dinero en vanidades, en fiestas de fin de año. ¿Será agradable a Dios? Pues no es agradable para el Señor gastar nuestros recursos en fiestas de fin de año. Es por eso que el Espíritu pide conforme a nosotros nos convenga. Pide aquello que va a ser de bendición para nuestra vida. Por eso tenemos nosotros llenas las Escrituras de consejos que nos dio el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. No os afanéis que vas a comer, que vas a vestir. No te afanes por el día de mañana. Tú no puedes hacer absolutamente nada por ti. El Señor nos dejó escrito esto, porque su voluntad es que vivamos por fe, esperando en el Dios Altísimo, conforme con lo que tenemos. Pues lo más grande de todo eso ya lo tenemos. Y esto es la salvación por la gracia de Dios, que es un regalo de Dios para nuestras vidas. Después de tener la salvación, honremos al Señor con nuestros bienes. Bendigamos al Señor por lo que tenemos. Démosle gracias al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas. Y roguémosle al Paracleto, al soberano intercesor de nuestras almas, que pida como nos convenga a nosotros. Algo debemos de entender. Si no podemos pedir como conviene, entonces pidámosle al Señor que nos dé conforme a lo que nos convenga tener. Y eso sí debemos de saberlo. Y de eso sí tenemos que estar seguros. Si no somos capaces de manejar algún tipo de bendición que el Señor nos dé, entonces lo mejor es que tengamos el pan de cada día, para de esta manera, como es voluntad del Señor, que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para Dios, lo más importante es que nosotros lleguemos a la patria celestial. Lo más importante es que nuestra alma sea salva. Eso es lo más importante. El Espíritu Santo, como ayudador de nuestras debilidades, como intercesor, como dice la palabra aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es tan así que el Espíritu Santo gime sin palabras. Y esta intercesión le entiende el Padre y le entiende el Hijo. Pero nosotros no debemos de saber lo que el Espíritu Santo está pidiendo para nosotros. El Espíritu Santo, lo que le interesa para nuestras vidas es que seamos prosperados en la vida espiritual. Y de igual manera suplirnos el pan de cada día. Así que, aunque no nos damos cuenta lo que estamos o lo que el Espíritu Santo está pidiendo e intercediendo por nuestras vidas, nosotros debemos de dar gracias por lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pide para nuestras vidas. Eso ya no nos conviene a nosotros. Dios nunca va a querer complacer tus caprichos y mis caprichos. Caprichos
de tener lo que no nos conviene. Porque mire, hay ocasiones donde un siervo de Dios, una sierva de Dios ha recibido un carro bonito. Esto lo hemos visto durante mucho tiempo. Y esa persona no regresa a la iglesia porque ya tiene un carro para andar en vanidades. Así que el Señor, si no conviene que tengas un carro nuevo, no te lo va a dar. Al menos que tú insistas y te lo compras y vas camino a la desgracia. Dios no quiere eso. Dios quiere la salvación. Dios quiere la bendición espiritual. Dios quiere que alcancemos el reino de los cielos. Dios quiere que nuestra alma llegue al reino celestial. Y por eso es que el Espíritu sabe lo que nos conviene e intercede por nosotros. Con gemidos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que ser llenos? Como dice el apóstol Pablo, Efesios 5:18. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Por esa causa, la iglesia debe de regresar a la llenura del Espíritu Santo, a ocuparse del Espíritu Santo, a levantarse a atender el Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque Él nos guiará a lo que nos conviene. Ya sabemos nosotros que tenemos un acusador que sube a Dios a acusarnos cuando tenemos alguna falla. Cuando cometemos algún pecado, hay un acusador, valga la redundancia, que acusa a los hijos de Dios. Es entonces cuando este abogado por excelencia, el Espíritu Santo, se pone en medio del Padre, del Hijo y de nosotros para defendernos, para interceder, para que el Señor nos limpie de todo pecado. Porque cuando pecamos, volvemos nuevamente a poner un tropiezo en nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo, que es nuestro abogado por excelencia, nuestro paracleto, el que conoce todo el orden divino. Nosotros hasta el momento no conocemos todos los misterios del reino. Todo ese orden que tiene el reino de Dios. Y Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que intercede por su pueblo de día y de noche, está para defendernos. Cuando nosotros vamos y nos postramos de rodillas, invocamos al Espíritu Santo que nos ayude y que interceda por nosotros, entonces Jesucristo intercede para que el Padre nos restaure y volvamos nuevamente al orden del reino. ¿No escucha lo que dice la palabra? Donde el Señor dice que por torpe que sea un hijo de Él, o sea, poco inteligente, pero si anda en obediencia al Espíritu Santo, no se saldrá del camino, porque este camino de salvación no depende de ser una eminencia, un coeficiente intelectual de un 150%. No depende de tener una maestría en divinidades. No depende de tener una maestría en Biblia. No depende de tener un doctorado en divinidades. No. Depende de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Aunque no entendamos los misterios del reino, un día lo vamos a entender porque lo veremos tal como es Él. Todos hemos sabido de Jesucristo, el que murió en la cruz como hombre,
que tenía necesidades como hombre. Pero poco conocemos al Mesías, al Jesucristo, al Verbo de Dios, como realmente Él es. Él es Dios, soberano, poderoso, hacedor de todas las maravillas que hay. Y nosotros no entendemos todo este orden divino del reino. Es por eso que tenemos que invocar al Espíritu Santo, buscarlo, sumergirnos en la presencia de Él, para que Él nos descubra los misterios del reino. Y como dice San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Nos habla de revelación, nos habla de profecía, nos habla de descubrir los misterios del reino, que es lo que a nosotros nos tiene que interesar. No nos debe interesar tanto las cosas materiales, porque esas están allí, y conforme nosotros crezcamos espiritualmente, entonces el Padre nos la va a dar, porque ya no nos va a hacer daño tener esto y tener lo otro, porque lo más grande ya lo tenemos, que es saber los misterios del reino, acerca de la sabiduría, acerca de la ciencia, acerca de todo lo que compone el reino celestial, las cortes celestiales. Entonces Dios nos suplirá lo que necesitamos, hablando de otras cosas que son útiles, pero que nos pueden hacer daño también. Pero el Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo, a la grandeza. Dice que cuando estemos presentes delante de Cristo, lo veremos tal como es Él. Porque vamos a ser como Él. Él resucitó en gloria. Ya no es el hombre con debilidades. Ahora Cristo vuelve a recibir el poder y la gloria que clamó al Padre. Padre, devuélveme aquella gloria que yo tenía antes de la creación del mundo, cuando yo estaba a tu lado. Cristo volvió a recibir esa gloria, y más todavía, ya que el Padre le hizo heredero de todas las cosas, y a la vez a nosotros nos hizo coherederos con Él, juntamente con Él. Somos poseedores de todas las cosas. Por eso es que tenemos que gemir por el reino milenial, para que lleguemos grandes multitudes al reino milenial, donde vamos a ver nosotros cómo el Dios todopoderoso, omnipotente, Jesucristo Yeshua, el Verbo de Dios, va a establecer el reino milenial basado en justicia, basado en la misericordia, en la compasión, en el amor. Y eso solamente nos lo puede enseñar el Espíritu Santo, enseñarnos los misterios del reino, enseñarnos quién es Cristo. Cristo es Dios. Dios todopoderoso y soberano, que venció para devolvernos todo lo que Satanás le robó a nuestro padre Adán. Y por ende nos robó a todas las generaciones. Todas las bendiciones que recibió Adán nos las robó a nosotros también. El hecho de caminar con Dios, como lo hacía Adán, face to face, cara a cara. El hecho de que Adán tenía acceso a todo lo que Dios había creado, porque Dios puso bajo sus pies todo lo que creó. Ovejas, bueyes y toda su creación se le entregó al hombre. Pero ahora Jesucristo en su muerte y resurrección rescata todo para nosotros. Pero hay cosas más invaluables, sublimes, que debemos de saber nosotros.
Como ya yo traje una lección de adoración. ¿Qué pasa cuando adoramos y nos convertimos en seres ardientes como los querubines, los serafines que están delante de Dios? Eso es lo que sucede. Porque dice la Escritura, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son atributos del reino, misterios del reino. Y cuánto más debemos de saber del reino, que tiene un rey y se llama el Señor Jesucristo. Hay un verso en la Biblia que dice: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. El conocimiento que ya somos herederos de todas las cosas. El conocimiento que no debemos de envidiar, tener avaricia por cosas que son efímeras y pasajeras, no sabiendo que somos dueños de todas las cosas. Que somos dueños de la salvación por gracia. Que cuando lleguemos al reino celestial estaremos delante de cosas maravillosas y en su totalidad entenderemos todo, porque el Señor nos lo hará saber en aquel día. Pero ahora debemos de recurrir al Espíritu Santo, el Consolador, el cual tomará de Cristo y nos lo hará saber a nosotros. Tomará la sabiduría de Cristo y nos la hará saber a nosotros y entenderemos cosas maravillosas. Entonces, se nos abrirán los ojos espirituales para mirar las cosas maravillosas del reino. Entonces, se nos abrirá la mente y el corazón para recibir la sabiduría divina y ser como es Él, misericordioso, clemente, amoroso, lento para la ira, grande en misericordia. Es por eso que tenemos que depender del Espíritu Santo. Porque nosotros, ahora que estamos en esta tierra, necesitamos conocer más y más de Cristo. Porque a veces lo que sabemos es lo elemental. Que Él murió en una cruz, dio su vida por nosotros. Pero después de su resurrección, ¿qué más sabemos de Cristo? Por lo cual tenemos que estar interesados en la Escritura, en la oración, en la relación con el Paracleto, con el Espíritu Santo, para que nos haga saber todos los misterios de Cristo, todo el orden del reino, quizás no todo, pero algunas cosas. ¿No ves que cuando aparecen hombres que tienen mucha sabiduría en Dios, nos quedamos admirados? Pero deberíamos de ser todos los hijos de Dios que tuviéramos esta sabiduría. Y mire, cuando nosotros conocemos más y más de Cristo, menos interesados en este mundo vamos a estar. Menos interesados en el pecado vamos a estar. Y vamos a estar más cerca del reino de Dios. Porque estamos llenos, empapados, ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y no dependemos de nuestra inteligencia. Ni de los rudimentos de este mundo. Ni de la sabiduría humana. Porque el Señor dice, Él trastorna la sabiduría de los sabios y da gracia a los humildes. 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 ¿Cuáles son los humildes? Los que dependen del Espíritu Santo. Los que le permiten que Él gima por nosotros. Interceda por nosotros. Porque podemos llegar con una gran lista interminable delante del Señor y nada hemos orado.
porque entramos con recursos humanos. Entramos con carne y sangre a la presencia de Dios. No entramos perfumados por el perfume de la verdadera oración, de la verdadera intercesión delante de Dios. Entonces se abrirá la cámara secreta del Padre para que entremos al altar santísimo, al lugar santísimo, a pedir ayuda para el oportuno socorro. Cuando entramos por el Espíritu Santo, cuando es Él que prepara el camino, cuando es Él que nos perfuma, con su sabiduría, con su ciencia, con el perfume de la adoración con que nos presentamos delante de Dios. Y luego el Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades, intercede al Padre con gemidos indecibles. Y luego, después de todo eso, que termina toda esa intercesión que Él hace por medio de nosotros, somos nosotros los que vamos a gemir porque Él está obrando en nosotros y a la vez intercediendo por nosotros. Y cuando acabe todo eso, saldremos del lugar de la oración, de la intercesión, sin haber orado por nada, sin que nuestro intelecto se dé cuenta de que nosotros oramos, pero el Espíritu sí sabe por qué oró. Y nosotros tenemos que pensar que nos va a venir lo mejor, lo que nos conviene. Porque no dependemos de voluntad humana, sino que dependemos del Espíritu Santo, el Paracleto, del abogado. Abogado, dice la palabra, abogado tenemos para con Dios. Cuando pecamos, cuando fallamos, tenemos abogado. El Espíritu intercede por nosotros. Y entonces el Señor nos va a restaurar. Porque es lógico pensar que Dios no quiere talarnos, cortarnos. Dios no quiere que ninguna alma se pierda. Él quiere restaurar. Pero para eso nos dejó el Paracleto, el abogado. Porque el juez de jueces es el que se sienta en el tribunal, como el tribunal de Cristo. Pero ese tribunal tiene un abogado que defiende a aquellos que van a ser acusados. Y ese abogado se llama Jesucristo. Pero ese abogado tiene otro abogado aquí con nosotros que se llama el Espíritu Santo. Otro consolador como Él. Otro intercesor como Él. Otro abogado como Él. Y entonces el caso es ganado. Y el Padre perdona, y el Padre restaura, y el Padre levanta. Es por eso que nosotros, cuando a alguien le pasa algo, peca, falla, debemos de interceder ante el Espíritu Santo para que nuestro hermano, nuestra hermana sea restaurada en Dios. Y esos juicios se llevan en el tribunal del cielo, donde sube el acusador, valga la redundancia, acusar a los hijos de Dios, para que Dios los desarraigue, los quite. Mas, sin embargo, aquellos que están delante del Espíritu Santo y ruegan al Espíritu Santo que interceda con gemidos indecibles, el Espíritu intercede por nuestros hermanos. Y el Señor perdona, el Señor sana, el Señor restaura, el Señor bendice a aquellos hermanos que han cometido pecado o han fallado. Esa es nuestra tarea. No podemos venir a ser acusadores como el diablo. El Señor lo reprenda. Tenemos que ser nosotros sanadores. Tenemos que ser restauradores como nuestro Padre Celestial, dijo el Señor Jesucristo. Ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y cómo podemos ser perfectos? Cuando nos allegamos al Espíritu Santo, el Paracleto, el abogado, el intercesor por excelencia.
Y le pedimos que interceda por nosotros. Porque vamos a orar por fulano, por mengano, por sutano, porque no tenemos que ser egoístas a la hora de orar. Pero entonces ahora ya no vamos a pedir nosotros, va a pedir el Espíritu Santo por todas aquellas oraciones que íbamos a hacer. Y a la vez Él pedirá lo que nos conviene recibir en esta tierra. Como yo decía en una enseñanza pasada, muchos se les quitarán días en la tierra. Se les quitará salud. Se les quitarán bendiciones que han tenido. Porque no están cumpliendo con los requerimientos del reino celestial. Amén. Porque a nosotros se nos entregó los misterios del reino. Porque el Señor abrió el entendimiento de los pequeños, de los que no somos intelectuales, de los que no dependemos de herramientas humanas, sino que dependemos del Espíritu Santo. No estoy diciendo que no debemos de estudiar, no es eso. Pero si estudiamos, no nos creamos que sabemos todo ya. Tenemos que depender del Espíritu Santo para tener esos recursos divinos, para tener la ciencia divina. Y luego el Señor nos use con los dones. Y luego el Señor venga en bendición con profecía, con ciencia. Y venga usándonos con los dones, haciendo milagros, portentos, prodigios para gloria de Él. Que son las cosas que tenemos que anhelar. Son las cosas celestiales. Dios les bendiga en este día. El apóstol Pablo, para cerrar, dijo en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. La iglesia, debemos devolvernos al Espíritu Santo. Debemos devolvernos a la búsqueda del Espíritu de Dios, para depender de Él y solamente de Él, y no de nuestras actitudes, y no de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, sino la de Él, que es perfecta, y Él que todo lo sabe, que todo lo puede, que está con nosotros, que nos ayuda, que nos alienta, que nos da la fuerza que necesitamos para servir al reino. En este día, pastor, líder, iglesia, volvámonos al Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, para tener una dependencia del Espíritu Santo. Y no hacer lo que es nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Entonces estaremos en el camino correcto y no nos saldremos de él. Dios te bendiga en este día. Oro al Señor para que te bendiga, para que te sane, para que te levante, te restaure. Oro por la salvación de los que van a escuchar esta palabra, que no son cristianos, pero que van a escuchar esta palabra y van a querer entrar al reino. Al reino solamente se puede entrar por Jesucristo, por su sacrificio en esa cruz, porque es por gracia, es gratuita la salvación. Dios te bendiga, y si no has recibido a Cristo, recíbelo hoy en tu corazón y sé salvo y escapa de esta mala generación. Comparte este mensaje. Te lo voy a pedir, que compartas este mensaje. Cuando escuche este mensaje, compártelo con otros. Y de esa manera estarás colaborando con nuestro ministerio de predicaciones. Dios te bendiga en este día. El Señor te ama y nosotros te amamos también.